boca, pero sé tú hablando por medio de él. En tu santo poder, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Qué tal de Semana Santa? ¿Bien? Bendecido porque estamos aquí. Muchos la llaman la semana más grande, la Semana Santa. Y fíjese que esta semana tiene un propósito eterno en la vida de las personas. Y es una semana que la iglesia debe de entender y comprender que debe de buscar más a Dios. La Semana Santa no es una semana de vacaciones, aunque muchos ni entienden por qué se celebra. Si usted le pregunta a muchas personas por qué le ha dado el gobierno o por qué está estipulada la Semana Santa, no saben. Y cristianos. Muchos cristianos desconocemos totalmente por qué existe la Semana Santa. Solo sabemos que hay una semana donde hay procesiones, hay reuniones en iglesias y hay que estar en comunión con Dios, pero no sabemos el por qué. Tristemente, muchas personas utilizan esta semana para complacer su cuerpo, para deleitarse, para irse de vacaciones, irse a la playa, irse a reuniones con amigos, familiares. Muchos ingieren bebidas alcohólicas, ingieren alcohol, muchos aprovechan para dedicarle más horas a la pornografía, muchos le dedican horas al adulterio, muchos le dedican horas a la fornicación. Y todo lo que desagrada a Dios es una semana para aprovecharla porque tenemos libre. No vamos a trabajar o tenemos algunos días concretos, fiesta, y hay que aprovecharlo, dice la gente. Pero realmente eso es lo que está pidiendo Dios en esta semana. Mire, desde los tiempos de Abraham, cuando Dios escoge a Abraham y le da una promesa, porque la promesa recae sobre Abraham. También Dios advierte desde aquellos tiempos en el Génesis y le dice a Abraham que le va a dar una gran nación y él va a ser el padre de las naciones, le dice. Pero este pueblo, dice, va a ser esclavo y lo voy a tener 400 años en cautividad, 400 años en esclavitud. Desde entonces Dios ya estaba preparando una semana para él, exclusiva, y se la iba a dar su pueblo, su propio pueblo, pero después de haber pasado un proceso de esclavitud. Y por el tiempo yo voy a resumir todo esto que le estoy diciendo, pero si usted lee y usted es conocedor de la palabra, yo cuando no conocía las escrituras, la Semana Santa para mí era una semana de deleite, una semana de aprovechar y ir a todos lados. Pero cuando la palabra del Señor se te revela, tú cambias tu pensamiento, porque la palabra de Dios es la que produce vida. Entonces tú aprovechas este tiempo ¿para qué? Para producir vida en ti. Fíjense que hay personas que en la Semana Santa, si ya no salieron, ya andan tristes. Ya andan que no me siento bien porque yo siempre tengo la costumbre de irme por ahí. Ese es el deleite del mundo, fíjese. La semana aprovecharla para hacer lo que quieran, cuando no fue así estipulada por Dios. Dios mandó 400 años de esclavitud. Y si usted se lee la historia, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Egipto y Dios mandó aquellas plagas
Pero antes de todo eso, aconteció que vino José y Faraón tuvo unos sueños y hubo un tiempo de escasez, tiempo de vacas flacas y vacas gordas. Ustedes saben la historia, ¿verdad?, de José. Y cómo el pueblo, cuando ya se vio sin ninguna alimentación, cuando ya se vio que no tenía ni dinero para comprar el propio grano de Faraón, vendieron sus propios cuerpos y sus propios hijos a Faraón. Y por eso el pueblo de Israel pasa a ser esclavo de Faraón. Hay una historia profunda en todo esto. Aquí las escrituras tienen una profundidad tremenda. Y tantos años en esclavitud que estuvo el pueblo trabajando para los egipcios, construyendo ciudades. Ya no aguantaban el yugo de los capataces, que los castigaban, los ponían a hacer adobes y hacían la paja y con lodo, y hacían adobe y piedra. Y usted conoce esos grandes monumentos que se construyeron. Al día de hoy todavía existen esos monumentos en Egipto. Y ellos ya no aguantaban. Y Dios levantó a un hombre por clamor de ese propio pueblo. Y por eso es que se levanta Moisés como ese salvador, como aquel hombre que iba a traer la libertad al pueblo. Pero Dios le da unas órdenes en aquel monte del Sinaí. Y le dice: ves a Faraón y dile que liberte a mi pueblo después de 400 años de esclavitud. Y se cumple la promesa. Lo mismo que Dios había prometido a Abraham, lo viene a cumplir 400 años después. Qué montón de tiempo, ¿no? Pero Dios tiene su plan perfecto. Él es perfecto en todo lo que hace. Y por eso es que Moisés le dice a Dios mismo, cuando estaba delante de la zarza ardiendo, le dice: cuando yo me presente a tu pueblo y me pregunten quién eres tú, ¿qué les diré? Y Dios le dice: tú solo dile que yo soy el que soy. Hasta después, cuando Moisés está delante del pueblo de Egipto, Dios le revela su nombre. Diles que soy Jehová, les dijo, en nuestra traducción. Pero en el hebreo Yahvé, o es bien difícil de pronunciar ese nombre. Pero traducido a nuestro lenguaje es Jehová. Y Moisés se presenta y Faraón, dice la escritura, que Dios endurece su corazón. Y Faraón no deja ir al pueblo. Y dice que en medio de eso vinieron las plagas, y una tras otra. Pero en la última plaga, que es contra los hijos, contra los primogénitos, Dios envía aquella plaga de muerte. Pero antes de ese día de muerte, Dios le dice a Moisés: dile a todo israelita, a todo hebreo, que se junten en sus casas y coman panes sin levadura y sacrifiquen un cordero. Y miren, para que usted conozca la historia, vamos a irnos al Éxodo. Y usted está esperando el título, ¿no?, de la prédica. Porque yo sé que aquí muchos escriben y preparan los textos. El título que el Señor ha puesto en mi corazón para predicar en este día se llama Caminando, ahí está, mire, con Jesús, el día de la resurrección. Hoy es un día de victoria para la iglesia. Hoy es un día de júbilo. Hoy es el día de la esperanza. Hoy es el día de la promesa. Porque Cristo dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Y ya vamos a llegar ahí. No se me adelante. Caminando con Jesús, el día de la resurrección. Se me ríe la Yulisa, hermana Yulisa. Éxodo
capítulo número 12, versículo 1. Y esto se lo voy a leer muy rápido, porque quiero predicar y el Señor me ha dado un rema poderoso al final. ¿Lo tiene? En la versión Reina Valera, del 1 al 15, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza y sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis ¿dónde? En el fuego. Y lo comeréis así. Escuche bien la instrucción de Dios. Ceñidos, ¿el qué? Vuestros lomos. Vuestro calzado ¿dónde? En vuestros pies. Y vuestro bordón, ¿cómo? En vuestra mano. Y lo comeréis, ¿de qué manera? ¿Y qué es? ¿Te ha escuchado ese nombre de la Pascua? Mire, con mucho respeto, y yo sé que esto puede causar pero con mucho respeto, muchas personas en su ignorancia andan comprando huevos de chocolate y se lo traen a los niños y eso es lo que el mundo vende. El huevo de la Pascua, dice. Eso no es ni bíblico. Eso es un invento del mundo para aprovechar este tiempo para comercializar los productos. Y dibujan un conejo. Antes solo era un conejo, ahora ya hay muchas figuras. Ahora usted ya puede comprar un balón de fútbol, ya puede comprar al Pikachu, ya puede comprar al animalito que usted quiera. Y ahí va la gente, ahí lo traigo el huevo de Pascua y con los chocolates. Eso no fue lo que dijo Dios. La verdadera Pascua, dijo el Señor. Dile, le dijo, reunió a Moisés y a Aarón y dice: hablad al pueblo, porque en este día de muerte voy a mandar mi espíritu de muerte a todo aquel que no tenga la marca en sus 2 postes y en el dintel. Y cogeréis un cordero, dice, sin mancha, que no tenga defecto, y lo inmolaréis, lo mataréis. Y miren cómo es el Señor de detallista. Dice: si hay alguna familia que no puede, júntese con el vecino, pero lo debéis de hacer de esta forma. Cuando lo matéis, lo debéis de asar al fuego. No debe de ser cocido. ¿Se recuerda cómo el Señor permitía a los sacerdotes
adquirir parte de la ofrenda. ¿Cómo era la ofrenda? Cocida, hervida, pero no hacía el cordero. Todo lo comeréis en la misma noche. Y si queda algo para el siguiente día, no lo vais a comer, lo vais a tener que quemar. Por eso el Señor dice, si una familia solo es de 2, pues júntense con una más grande y entre todos coma, pero hagan la fiesta de la Pascua. El Señor la llama la Pascua al día de la muerte, al día de que iba a sacrificar a todos los primogénitos. Y la comeréis de esta forma, con panes sin levadura, para que nada sea leudado, para que nada fermente allí. Y la comeréis deprisa y con hierbas amargas. Y os acordaréis, dice el Señor, de ese día perpetuamente. Ya lo vamos a ver. Esta es la forma de cómo la van a comer. Y ese día será el día de la Pascua. Yo sé que muchas veces nosotros por ignorancia hacemos todas esas cosas del mundo. Pero qué bonita es la palabra, porque hoy la palabra no está juzgando. Hoy la palabra está aclarando. Hoy la palabra se está revelando. Y cuando esa palabra se nos revela, allá de usted si quiere mantenerse en la ignorancia. Yo un día salí de la ignorancia porque se me reveló la palabra. Y dije, no, Señor, esta es la forma de hacerlo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12, mira el juicio. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. De esta forma quiero que celebren, dijo, porque yo mandaré mi espíritu y pasaré por todas las casas de todos, por cada una. Y voy a herir, dice, a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo hombres y bestias. Todos van a ser heridos, salvo aquellos donde yo vea la sangre en los postes y en los dinteles. Porque el Señor ordena, dice que con hisopos cojan la sangre del animal que ya han sacrificado y dice que la pongan en los postes de las puertas. Esa será la señal para que yo no los consuma, para que yo no los mate. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que portar la señal de Cristo. Usted ha escuchado la frase que Cristo nos purificó con su sangre, nos santificó con su espíritu. Es en base a esto, y ya se lo voy a demostrar más adelante. Mire lo que dice el 21 ahí mismo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos de vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que
estará en un lebrillo, y untada el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por cuánto? Por estatuto para vosotros, y para quiénes, y para siempre. ¿Usted está entendiendo por qué la Semana Santa? Algunos ya les está llegando tarde este mensaje, porque ya hicieron. Pero yo le garantizo que la próxima Semana Santa usted no va a actuar igual, porque la palabra nunca llega tarde. La palabra llega cuando debe de llegar. Entonces dijo Moisés: haréis de esta forma: cuando matéis al cordero, recoged la sangre en el lebrillo, y coger hisopo y poner una marca en las puertas, porque Jehová pasará en esta misma noche. Todo eso estaba ocurriendo en la misma noche. Por eso es que Dios les dice: estad preparados, porque si hay que salir, salgan. Porque estaban esperando la orden de Faraón para libertar al pueblo. Dios, si quiere, mata a Faraón y liberta al pueblo. ¿Qué problema tiene? No hay ningún problema. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Pero estaba respetando el orden también de la tierra, porque fue el mismo pueblo que se vendió a Faraón. O sea, Faraón los tenía esclavizados por un motivo: porque le pertenecían. Hay mucha gente que está esclavizada en sus delitos y en sus pecados. ¿Por qué? Porque le pertenecen a aquel que les manda los delitos y los pecados. Por eso es que la sangre nos hace libres. Por eso es que la sangre nos liberta. Por eso es que la sangre nos salva de la muerte. Y la sangre en ese tiempo, en las puertas y en los dinteles, salvó a todo habitante que estaba dentro de las casas. Y Moisés les dijo por medio del Señor: no salgan en aquella hora, porque el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte, si los ve en la calle, los va a matar. Y lo haréis por estatuto. ¿Usted sabe qué es un estatuto? Es una ley. Es una cosa dictada. ¿Usted ha fijado las constituciones de los países? Son leyes que se han de respetar. Los hombres las cambian a su conveniencia. Hoy hay unas leyes y mañana viene otro gobernante y decide que no le va bien aquella ley, la mueve, la dibuja, la acomoda y la hace diferente para su conveniencia. Todas las leyes de Dios son inmovibles. Nadie las puede cambiar. Por eso la Biblia dice: ay de aquel que le añada una tilde a esta escritura o le quite. Mejor me fuera, dice el Señor. Mejor te hubiera que nunca me hubieses conocido. Pero nosotros, la iglesia que conocemos al Señor, usted hoy ya no se va a salvar. Todo aquel que está hoy en esta reunión ya no se salva. De decir: yo no sabía. No, porque Dios te está hablando hoy. Y en todas las generaciones, dice, para vuestros hijos y para siempre. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Mire lo que dice el 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. O sea, cuando salgan ya de
de la mano opresora y ya entren en la tierra donde fluye la leche y la miel, no se olviden, dice Moisés, porque esto será estatuto perpetuo y lo haréis con vuestros hijos. Y cuando os dijeren en el 26 vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. ¿De quién? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Eso es lo que significa la Semana Santa. Es la Pascua de Dios. Es una fiesta solemne a Dios. No es una fiesta solemne a nosotros. Pero no, estamos desesperados porque andamos hasta comprando el bañador a ver en qué playa nos vamos a ir a meter allá. Aquí la gente no va a la playa porque aún hace frío, que es en invierno, pero en nuestros países, que es un clima cálido, del trópico, esas playas están, hoy mire, están así. El viernes así, todos los días, porque la gente aprovecha y se va de vacaciones. Y allí en las vacaciones hacen de todo. ¿No ve que esa gente le pertenece al mundo y dirán, no, yo soy, iba a decir católico, pero ya lo dije. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy... No, yo es que aprovecho este día. No tienen Biblia. No sirve de nada. Y tampoco sirve de nada leer la Biblia y volver y hacer lo mismo. Esto hay que aplicarlo. Y usted dirá, pastor, pero yo tengo que también en mi casa sacar todo lo leudado, y comer hierba. No, ya Cristo pagó el precio. Él fue el cordero que decían las escrituras que iba a ser inmolado por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Pero la fiesta solemne Dios la marca para todas las generaciones. O Él lo hubiese dicho, cuando envía a mi hijo se acaban las fiestas. Dice que eso va a ser perpetuamente, porque es una fiesta solemne suya y es llamada fiesta de Pascua. Porque en ese día no solo mató a todos los primogénitos, sino que también en ese mismo día hizo salvos a todos los que tuvieran la marca. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que cuando Cristo vino a esta tierra, Él respetó todas las leyes. Usted ha leído las Escrituras cuando el Señor dice, yo no he venido a abolirlas, sino a ¿qué? A cumplirlas. El propio Señor Jesús, la noche que fue entregado, ya mi hermano Andy estuvo presentando la Santa Cena. Todo ese acto simbólico que usted hace, ¿por qué lo hace? Nosotros lo hacemos como un acto solemne a Dios. Porque lo hizo Cristo, porque cree que usted no lo puede hacer. ¿O por qué creemos que nosotros no lo debemos de hacer? Si el propio Hijo de Dios respetó la fiesta de su Padre, ¿qué nos hace pensar a nosotros que debemos de pasar de esa fiesta? Porque su sangre ya nos limpió, nos redimió. Ya somos redimidos por Él. ¿Qué le hace pensar a usted si el propio Jesús compartió esta cena con sus discípulos? Mire lo que dice Lucas 22:7. Lucas 22:7. Cuando lo tengan, dígame un amén. Con otro amén arranco. Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes de ¿qué?
en el cual era necesario sacrificar ¿el qué? ¿El cordero de quién? ¿El cordero de quién? ¿Y qué había que hacer? Sacrificarlo. Ojo aquí. Esta historia está involucrando a Jesús con sus discípulos. Jesús es el cordero. Porque cuando Juan lo ve que viene, dice Juan: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el cordero, pero él está en la cena y había que sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar ahí. Mire, Jesús era tremendo. Jesús le dice: va, tráigame un pollino. Y si le dicen, ustedes díganle que el Señor les manda a decir. Los discípulos le dicen: ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Y dicen: vayan por la ciudad y verán a un hombre con un cántaro. Los hombres no llevaban el agua, eran las mujeres. Por eso es que cuando Jesús va al pozo de Jacob y ve a aquella mujer que está sacando agua, ese sí fue un encuentro. Pero en este caso, un hombre va con un cántaro. Los hombres no alaban el agua, no la llevaban, no la iban a sacar, eran las mujeres. Pero mire cómo es la historia. Y él le dice: van a ver a un hombre, seguirle. Y cuando entre en la casa, le diréis al padre de la casa: el maestro te dice. ¿Dónde está el aposento donde hemos de compartir la Pascua con mis discípulos? Miren, bien dice la Escritura que Dios recoge donde no ha sembrado. ¿Sí o no? Él dispone de las casas y aunque a usted no le guste, Él va a disponer de esa casa. Porque Él es el Señor. Y como Señor Él es el dueño. Él le dice: vayan, y donde se meta ese hombre, ya ahí ya está preparado un aposento. El Señor te manda a decir: dame tu casa, que la voy a convertir en un grupo de crecimiento. Dame tu casa, que la voy a santificar. Baja, le dijo a Zaqueo, que hoy estaré en tu casa comiendo contigo. Él lo dispone y él va. Maestro, Señor, le dijeron a aquellas mujeres: Lázaro ha muerto. Tranquila, ya vamos a ir para allá. Vamos, que me falta todavía hacer algunos milagros. Jairo: ay, maestro, ya no molestes al maestro porque mi hija... Tranquilo, ya voy a ir ahí a su casa. El Señor dispone de nuestros hogares. Y hay veces nosotros somos los quienes le cerramos la puerta. Cuidado. Vayan y Él os mostrará, le dice, un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen ahí la Pascua. Fueron pues y hallaron como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que ¿qué? Que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla. Cuando Pablo y presentamos nosotros la Santa Cena del Señor, dice: porque yo recibí de vosotros lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor les dice: vayan a ese aposento y preparen la Pascua. Y Él mismo les dice: cuánto he deseado compartir este momento con ustedes, porque no lo volveré a hacer más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Miren, esos fueron momentos de tristeza para el Señor. Esos fueron momentos donde su corazón se entristeció, dirían por aquí, se compungió, ¿no? ¿Usted a veces ha sentido tristeza en su corazón? Sí. Cuando un familiar está enfermo, cuando se le muere una persona, cuando es traicionado por su familiar o por su amigo, cuando sus hijos hacen una desobediencia y usted tanto que los ha educado y de repente ha hecho algo y le ha entristecido su corazón, o los padres entristecen el corazón de los hijos y al revés. El Señor se encontró en esa forma, porque dijo: cuánto he deseado compartir esta cena con vosotros, porque Él sabía que no la iba a compartir más. Él sabía que esa misma semana Él iba a ser entregado, iba a ser castigado, iba a ser presentado a Poncio Pilato y los romanos lo iban a crucificar. Pero todo tenía un plan para Dios. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Solemos leer 1 Corintios 11:23. Pero si usted pone atención, en el 23, Pablo, el apóstol, dice: esto que voy a hacer es porque a mí se me fue enseñado. Que la misma noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Aquí estamos leyendo en Lucas, pero esto está en los demás evangelios también. Yo porque he cogido el evangelio de Lucas. De esta forma lo hizo Rafa. Por eso es que cuando nosotros compartimos ese acto simbólico, lo hacemos en memoria de Él, proclamando la muerte, anunciando su venida en memoria de Él. Por eso es que no debemos de hacer este acto simbólico indignamente, porque representa el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso Pablo abre un paréntesis ahí y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Mucha gente se toma a la ligera esto. Mucha gente pasa de todas estas cosas. Mucha gente, mire, el acto simbólico, dice, una galletita y la Semana Santa,
Mucha gente en la iglesia está perdiendo el tiempo y la oportunidad de estos manjares que Dios está dando. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto, Dios les mandó el maná, el alimento que nunca habían visto. Dios está derramando, iglesia, hermano, hermana. No solo en esta iglesia, la Bisbal, en todas las iglesias Elim, y esto se lo puedo garantizar, Dios está derramando una palabra fresca suya cada reunión. Por eso es mi insistencia, vamos a las reuniones, les invitamos a los congresos, les invitamos a las celebraciones, porque Dios está trayendo un maná fresco en cada reunión. Hay personas que no están aprovechando, mire, esta palabra, lo que Dios está trayendo. Mire, gracias y para la gloria suya, voy a meter un comercial aquí. Para la gloria de Dios le voy a decir esto. Dios en su iglesia Elim tiene buenos predicadores. Tiene gente que se sabe la Biblia, gente que predica el Evangelio. Y cuando yo estaba preparando estos textos, fíjese que sentía en mi corazón en pensar que mucha gente está desaprovechando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la escucha pero no la atiende. Mucha gente está desperdiciando esta esencia de las Escrituras. Y vendrán días, me dijo el Señor, donde tendrán comezón de oír conforme lo que dice la Escritura. Y se acercarán y sabe que van a escuchar fábulas, cuentos, mentiras, porque habrá comezón de oír y lo único que van a oír van a ser mentiras. Ya va a ser tarde, iglesia. Ahora es el momento que Dios está trayendo el maná. Y no se aburra del maná, porque el mismo pueblo de Israel se aburrió. Ya estaban aburridos de estar comiendo aquella tipo harina. Y le dijeron al Señor, a Moisés, Moisés, ya estamos... acuérdate cuando comíamos pescado con ajo, las cebollas. Eso era tremendo. Y miraban para atrás y lo veían muy lejos, ya Egipto. Y mire, Dios en su misericordia y al mismo tiempo en su castigo les mandó, dijo, ¿quieren carne? Pues les voy a mandar codornices. Y todos los días habían pero cestos y cestos. Y aquí el pueblo comenzó a comer. Pero cuando ya llevas una semana solo comiendo carne, solo comiendo, ya dices, ¿o no le pasa? Cuando sobra la comida y ya lleva 3 días comiendo lo mismo, hazte otra cosa ya. Ya la cena, la comida y 3 días ya. A ver cuándo se acaban estos tamales ya. Esta carne ya no, ya hasta por los oídos tiros a carne. Rápido nos aburrimos. ¿Sí o no? Y muchos están desperdiciando esta palabra. Dios está trayendo maná a esta casa. Mira, aquí los jueves hay palabras tremendas de parte del Señor. Yo voy pero lleno cada vez que vengo. Los sábados a las 5 de la mañana Dios está trayendo un maná fresco. Y yo le digo al Señor, Señor, dame palabra, Padre, para darle a aquel pueblo. Dame palabra. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres que predique? Porque aquí hay cientos de textos para predicar, pero debemos de predicar lo que Dios quiere. Por eso no debemos de desaprovechar. No le voy a pedir que levante su mano, pero mire, este viernes hubo un evento precioso en la iglesia central.
un evento de la crucifixión. Esos eventos, mira, a uno lo hace meditar. Esos eventos te hacen pensar en cómo estás llevando tu vida. Y muchos tenemos la oportunidad y los tenemos a la mano sin pagar. No hay que pagar nada. Todo es de gratis. Ese maná está bajando gratis. Dios no les estaba cobrando el maná. Dios les dijo que los iba a alimentar y les proporcionó el alimento. Hoy el Señor te está diciendo: yo te estoy dando un maná gratis. No estás pagando por este maná. Mire, hay conferencias que hay que pagarlas. Hay conferencias cuando vienen estos hombres grandes que cobran. Hay que pagar la entrada para ir a escuchar la palabra que a ustedes le da cada domingo. Pero la gente las paga. Va a las conferencias y viene aquel hombre tal y wow, y vamos para allá y van hasta Barcelona, van a Madrid, van a conciertos y los pagan. Pero vaya, pídale un consejo a ellos. Cuando su matrimonio está mal, vaya, búsquelos. Cuando necesite consejería, vaya donde ellos. No los encuentra. Porque vinieron a un evento. En cambio, su líder, su pastor, ahí está todos los domingos. Ay, ve, ni una burrita le trae al pastor. No, eso no me lo tome. Te va a decir, el pastor le está pidiendo. No. Conozca a su pastor, que es bromista. El 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces. Por vosotros es derramada, Dice el 31. En Lucas 18:31. Lucas 18:31. Cuando lo tengan, dígame un amén. Con otro amén arrancamos. Jesús, cuando se reunió con sus discípulos y celebraron la Pascua, antes de todo eso, Él ya había anunciado todos los acontecimientos. Por eso es que yo siempre digo que Dios nunca envía la palabra o no envía una situación a tu vida sin antes anunciártela. Dios siempre te dice: esto voy a hacer. Pero hay que estar atentos en el espíritu, Brian, para discernir lo que Dios te quiere dar. Discernir lo que Dios tiene preparado. Hay que andar en el espíritu. Por eso hay que atender la palabra y no distraerse. Porque Dios está hablando y Dios te quiere dar un rema, pero hay veces las distracciones hacemos que ese rema se pierda. Cristo ya había anunciado su muerte. Mire lo que dice Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de quién. ¿Las cosas de quiénes? No, las cosas de quiénes, de los profetas. Las cosas de los profetas. Y se cumplirán, dice, las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Dios ya había anunciado la venida de Cristo desde el Génesis. Hay una muchachita, una niña que me encanta. Ese video es muy antiguo, ya se ha quedado, esta niña ya de tener unos 20 años creo. Pero cuando lo hizo tenía unos 8 años, unos 8 añitos. Hay un video, no sé si usted lo ha visto, y dice: voy a hablarles de Cristo desde el Génesis.
Y comienza en el Génesis, en el capítulo tal, dice Cristo, en el Éxodo, en el Levítico, en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y todo pasa por cada libro de la Biblia, hablando de qué hablaban los propios libros acerca de Jesús. Me encanta. Yo cuando vi por primera, hace 20 años, vi esa niña, digo, wow, Señor. Por eso es que Jesús dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que lo hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, hoy es el día de resurrección del Señor. Muchos gente que se mete a profundidades con las escrituras, muchos sabios, muchos teólogos, muchos eruditos, dicen que no fue el viernes, otros dicen que sí. ¿Qué día fue entonces? Unos dicen que fue el viernes, otros dicen que no, otros dicen que por las cábalas, no sé qué, y ni la temporada fue esta. Muchos hacen sus propias conclusiones. Es como cuando dicen, Jesús no nació en diciembre, porque celebran la Navidad. Y siempre hay gente que es así. Pero mira, la iglesia en realidad no le debe de importar tanto el día. A la iglesia lo que le debe de importar es que Él nació. Por eso es que la iglesia debe de conocer la vida de Cristo. A la iglesia, a todo cristiano, lo que le debe de importar es que Él nació, que Él vivió, que Él murió, pero que resucitó. Eso es lo que trae salvación a la iglesia. Dáselo fuerte al Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que tiene a Jesús a su lado y no se da cuenta. ¿Usted se ha fijado que el Señor visita a la iglesia y hay gente que no lo siente? ¿Usted se ha fijado que el Señor te visita en los hospitales y mucha gente no lo siente? ¿Tú te has fijado que el Señor entra a tu casa y tú no te das cuenta? ¿Por qué será? Porque hay muchas personas que están ciegas. Pero hoy el Señor, en el nombre de Jesús, Él hoy va a quitar las vendas de su iglesia. Y te lo voy a demostrar, mira, lo que dice San Marcos, capítulo 16, versículo 1. ¿Tienes? Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Esto es el día de la resurrección. Al tercer día, que Cristo ya lo habían crucificado en la cruz. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, le dice. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo, porque el Señor Jesús le dijo que cuando Él resucitara iba a ir de camino a Galilea. Y ellas se fueron
huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y miren lo que ocurre en el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? De quien había echado. ¿A quién le apareció? ¿Cuántos demonios tenía? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes, llorando y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? Las mujeres le creyeron y los hombres no le creyeron. Miren, mujeres, el Señor tiene algo poderoso para con ustedes. Porque ustedes son más de creer que los hombres. Aquí está demostrado. ¿Por qué no se le apareció el Señor Jesús después de resucitado? Que ese es uno de los milagros más poderosos que Él anunció que iba a hacer. ¿Por qué no se le apareció a Pedro? O a Juan, o a Santiago, o a Mateo. ¿Por qué no se le apareció a un hombre? Sino que se le apareció a una mujer. Mire cómo es el Señor con ustedes, mujeres. Y no se le apareció a cualquier mujer, se le apareció a María Magdalena, que ya habían dado 7 demonios dentro. O sea, era fichaje esta. Esta mujer había sido tremenda, pero había sido libre. Dios la había sanado, Dios la había purificado. Porque no importa lo que porte dentro, lo importante es que Él te lo puede sacar. Y esos son los milagros de Dios, que te expulsa todo aquello que lleva dentro para que sea depositado su espíritu en nosotros. 7 demonios había tenido María Magdalena y se le apareció a ella. Y ella fue corriendo a los discípulos, a los hombres, y les dijo: el maestro ha resucitado. Pero ellos... ¿Sabe por qué? Porque muchos son como Tomás. Si no ven, no creen. Mira, le dice, déjame poner mi dedo, le dice, ahí para creer. Hay gente que tiene que esperar a ver para creer. Pero bendito, dice el Señor, son aquellos que no han visto, pero creen. Porque físicamente, ¿quién ha visto a Jesús? ¿Y cree en Él? Amén. Creemos. Por eso le predicamos. Porque sabemos que Él está a la diestra de Dios Padre, conforme las Escrituras. Y Él resucitó. Y por eso se le mostró a su pueblo, a su gente. Dáselo fuerte al Señor. Vi una vez una conferencia, pocos minutos la vi, pero justo estaba hablando esto, un sacerdote que anda por ahí por las redes sociales. Y dice, ¿ustedes saben por qué Jesús se le presentó primero a una mujer? Dice. Y todo el mundo, no. Dice, porque quería que rápido se anunciara, dice que Él había resucitado. Ay, Señor. ¿Por qué será? Pero eso lo dijo Él, no lo digo yo. Yo repito lo que dijo Él. Dice, ellos cuando oyeron que vivía y les había sido visto por ella, no le creyeron. Mire lo que dice Lucas 24:13, y con esto acabamos.
estos acontecimientos ya habían pasado o ocurrido ya una vez Cristo resucitado. Con esto acabamos. Lucas 24:13. Amén. Dice, he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada ¿qué? Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Para que usted me entienda, ellos iban de Jerusalén a Emaús y estaba, dice la Biblia, a 60 estadios. 60 estadios representan entre 11 y 12 kilómetros. ¿A cuánto está Flasá de aquí? Por ahí, ¿no? 15 kilómetros. Pues imagínense que ellos venían de Flasá camino a la Bisbal. O hagámoslo al revés, de la Bisbal camino a Flasá. La Bisbal era Jerusalén, Flasá era Emaús. Entonces toda la gente de Flasá hoy pruebe a ver cuánto tarda en caminar desde aquí hasta Flasá. Solo son 11 kilómetros, hizo rápido. 11 kilómetros. Entonces iban los dos varones. ¿Y por qué se ríen? Allá no me gusta. Cabe rápido, pastor, y no voy a llegar a la cena. 11 kilómetros, cuidado con el detalle. 60 estadios. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Los dos varones, dos discípulos, iban de Jerusalén camino a Emaús. E iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Repita conmigo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos hombres iban hablando acerca de todo lo que había acontecido. Y Jesús mismo se les acercó, no eran dos sino tres, y los escuchó hablar. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le. Por eso es que antes yo le decía que hay mucha gente que está en la iglesia pero no siente a Jesús, porque sus ojos están como velados. Hoy el Señor quiere quitar las vendas. Hoy el Señor te quiere quitar las vendas para que conozcas a aquel que nosotros predicamos. Y les dijo, Él les hace una pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, le dice. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba como Cleofas, le dijo, estos dos no eran de los 12. Estos eran unos discípulos. Eran unos que andaban con Jesús, porque los discípulos de Jesús no solo son los 12. Discípulo es todo aquel que sigue a Jesús. Usted y yo somos discípulos porque seguimos a Cristo, ¿sí o no, Francisco? Él les pregunta, ¿qué son estas pláticas que llevan entre ustedes dos, Alex y Luis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué les veo el rostro como triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes así
muerte y le crucificaron. ¡Wow! Dijo, todo eso aconteció. Y era el mismo, pero ellos no lo veían. ¿Por qué? Porque tienen vendas muchas personas. Por eso es que hay personas que van a los grupos de crecimiento y no sienten nada. Porque hay algo, hay algunas vendas que todavía no son quitadas. Por eso es que hay algunas personas que vienen a la iglesia y no sienten nada. Porque hay veces no solo son vendas físicas, sino que vendas en el corazón. Aún no han perdonado. Aún no han dado el paso de fe. Usted sabe por qué cada año el pueblo de Israel celebra una fiesta que se llama el Yom Kippur. ¿Usted ha escuchado de esa fiesta? Es una fiesta que en esa fiesta ellos claman y piden perdón si uno de Jerusalén, un israelita, ha ofendido a otro. Esa fiesta es la fiesta de la purificación. Es una fiesta de perdón, una fiesta donde hay la paz con los vecinos. Y es una ley que ellos tienen impuesta cada año. Cada año se celebra la fiesta del Yom Kippur. Porque hay personas que tienen esas vendas, por eso no sienten a Jesús. Porque todavía no han desarraigado a aquellos que los domina, aquellos que está dentro de ellos. Entonces estos hombres iban con él, pero no sabían, no lo podían ver. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocían. Miren lo que dice el 17. Y él le dijo, quedamos en el 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y le dice el 21. Pero nosotros, escuche bien, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Escuche bien, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho. Pero a él no le... Mire, estos dos discípulos sabían todo lo que les había contado María Magdalena a los discípulos. Y nosotros creíamos, dice, que era Jesús el que iba a redimir a Israel. Al día de hoy todavía hay gente que espera a Jesús como aquel gobernante, aquel rey que va a venir a redimir a Israel, cuando él ya vino, porque no le han querido ver. Hay gente que no quiere ver. El Señor te quiere quitar las vendas, pero hay gente que no quiere ver. Y miren lo que le dice el Señor. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de qué, ¿para qué? Lo que entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya lo han dicho los profetas, ¿por qué no creéis? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuche bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba las escrituras lo que de él decía. Mire, aquí el Señor les dio una cátedra. Miren, dice, iban con camino con ellos, iban camino a Emaús. Esto es lo que dijo Moisés, esto es lo que dijo el profeta Isaías, esto es lo que dijo Jeremías, y así cada uno de los profetas.
les declaraba y les fue declarando la palabra. Porque las conversaciones con Jesús son de las Escrituras. Nosotros es que nos ponemos a hablar del fútbol con Él. Pero Él no habla de fútbol. Él habla de su Padre. Porque para eso fue enviada la Escritura. Él no les preguntó, ay, y las mujeres de ustedes, ¿qué tal están? Y los hijos se portan bien. Dice que comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba lo que decían de Él mismo, que era necesario que el Cristo padeciera, que fuera muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo, mira, ya habían caminado los 11 kilómetros. Y Él hizo como que iba más lejos, como quien iba a Selrá. Yo voy para Selrá, dijo, voy para Girona, a la casa del pastor Fran, voy ahí. Hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren, la invitación la aceptó. Ellos le rogaban que entrara y Él entró con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él 11 kilómetros lo tuvieron con Él, caminando. Y no fueron esos 11 kilómetros. 3 años consecutivos anduvieron con Él. Lo vieron obrar, lo vieron hacer milagros, restaurar familias, levantar paralíticos, resucitar muertos. Mas sin embargo, en el momento que lo tenían que reconocer, no lo reconocieron. Porque fueron cegados sus ojos. Hasta que sentados a la mesa. Mire, por eso es que el Señor te está invitando hoy a que te sientes en su mesa y lo veas, que lo reconozcas. Porque dice que partiendo el pan dio gracias y lo repartió. Y entonces fueron quitadas las vendas. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se desapareció de la vista de ellos. ¡Qué oportunidad de estar con el Maestro! Pero ya se les había desaparecido. Y miren, ¿quieren que acabe? Dale un aplauso al Señor. Como no se aclaran, pues yo voy a acabar. Amén, no. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El 32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría el qué? Y levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde? Se regresaron. Ya era de noche, acuérdese, que le dijeron: pasa, porque el día ya está declinando, ya es muy oscuro, ya hemos caminado desde la Bisbal hasta Flasá. Pero como ya no estaba en Flasá, tuvieron que volver a la Bisbal otra vez de noche, otros 12 kilómetros. Ya habían recorrido 24 kilómetros entre ir y venir.
No ardía, dicen nosotros, nuestro corazón mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Sión. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino a Maús y cuando les habían reconocido al partir el pan. No ardía, dice, nuestro corazón. Miren, yo sé que hay corazones aquí en esta iglesia que arden por la presencia del Señor. Cuando Dios se está hablando, hay gente que se está llenando de las escrituras. Yo lo veo. Yo soy el que tengo más visión aquí, desde este lugar. Yo sé, y en sus ojos yo veo quién está recibiendo y quién no. Y no te voy a juzgar, pero reciban la palabra. Llénense, que sus corazones ardan. Hay quienes se les hace larga la reunión y a otros se les hace cortita. Hay quienes están sentados y están pensando: y no dejé la carne descongelada y ahora desaprovechando la palabra. Y Jesús está aquí, no lo sienten. Hoy es necesario, iglesia, que sientas un ardor en tu corazón y que no sea tarde, porque cuando quieras predicar el evangelio, el Señor ya va a estar en otra ciudad. Aprovecha ahora que está contigo. Él quiere entrar a tu casa, comer contigo en todas las reuniones. Él quiere que lo hagas partícipe, que le obligues. Estos hombres le obligaron, dice, a que entrara en la ciudad y que entrara a la casa. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo puedo obligar al Señor a que venga? Invítelo. Y si no entra, vuélvelo a invitar. Y vuélvalo a invitar. Y vuélvalo a invitar. Y vuélvalo a invitar hasta que entre a su casa. Pónganse en pie. Y ahí donde estás, mira, estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús. Por eso la palabra de hoy se llamaba caminando con Jesús el día de la resurrección.